Bueno, muy buen día a todas y a todos. Hoy tenemos el gusto de presentar al doctor Héctor Palma. Se graduó en profesor en filosofía en la Universidad de Buenos Aires, obtuvo el título de magíster en ciencia, tecnología y sociedad en la Universidad Nacional de Quilmes, donde también recibió el título de doctor en ciencias sociales y humanidades. Sus temas de investigación son filosofía en las ciencias, historia y filosofía de la biología, evolucionismo y darwinismo. Publicó 22 libros, 36 capítulos de libros, 30 artículos en revistas indexadas y más de 80 artículos didácticos de divulgación y traducciones, mayormente en Argentina, pero también en España, Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos, Reino Unido, México y Países Bajos. Actualmente es docente en las Universidades Nacionales de San Martín y de Hurlingham. A continuación nos presenta su seminario titulado Límites y desafíos de las ciencias en el siglo XXI. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias, Maricel. Yo voy a hacer una, no una corrección, porque está bien lo que dijiste. Yo quisiera agregar que quizá lo que más me he dedicado en mi vida, no sé, o igual que a la filosofía de la ciencia, es a la carpintería. Me he dedicado más de 20 años a la carpintería, hasta que después, bueno, me cansé de la carpintería y me dediqué a la filosofía. Y cuando me cansé un poco de la filosofía, me dediqué a la filosofía de la biología. Bueno, no sé, cuando me canse de esto, no sé qué voy a seguir. Pero digo, no es gratuito el paso por la carpintería. Es raro que un filósofo haya tenido tantos años en una relación tan cercana con lo concreto y con las cosas. Así que alguna huella debe haber dejado. Bueno, dicho esto, en principio les agradezco a Ariel y a todos los organizadores por la invitación. Siempre es un placer, digamos, venir a contar algunas cosas sobre las cuales uno ha estado preocupado y trabajando durante mucho tiempo. Así que bueno, gracias por la invitación. Hoy voy a hablar sobre los límites de la ciencia, sobre los límites y los desafíos, porque me parece que justamente en algunas de esas limitaciones que tiene la ciencia están los desafíos de la ciencia como institución. Eso lo voy a dejar para el final. Al principio voy a tratar de hablarlos algo sobre, como decía, de los límites, por varias razones, ¿no? Dejando de lado la obviedad de que el conocimiento humano en general y la ciencia en particular tienen límite, lo cual es una trivialidad, digamos, no hay mucho para decir sobre eso. Sin embargo, me parece que hay algunas razones para incursionar en la reflexión sobre la ciencia a partir de la cuestión de los límites. La primera cuestión, que es la más casi también, quizá la más obvia, es que en la medida en que la ciencia es un fenómeno polifacético, muy complejo, con características muy variadas, me parece que, bueno, hay que repensar también eso, porque hay distintos tipos de límites y hay distintas cosas limitadas. Así que ese sería uno de los motivos. La segunda cuestión me parece que es interesante porque refiere a que cuando se piensa en términos de límites, muchas veces se pierde de vista que lo más rico y lo más interesante de establecer los límites es justamente esas zonas de intersección, las zonas de interacciones que son más amplias, que son más difusas, ¿no? Y no tanto la cuestión de los límites. Y ahora, como yo les voy a contar en un ratito, en general la reflexión sobre la ciencia, o buena parte de ella, se ha basado en establecer límites, perdiendo de vista que lo más interesante está no en los límites, sino en las interacciones. Y en tercer lugar, el tercer argumento, si quieren, es que
pensar los límites no es una cuestión ociosa, sino que nos permite reflexionar sobre un montón de aspectos que tienen que ver con la ciencia, su lugar en la sociedad, su papel en la sociedad, sobre su prestigio, su utilidad, el futuro en esta sociedad. Así que me parece que son tres buenos argumentos para arrancar por ahí. Si uno va al diccionario, la palabra límite tiene básicamente dos acepciones y refiere a una zona, a un borde que impide entrar o que impide salir. Digamos, los límites son eso, demarca aquello donde no se puede entrar, pero también aquello donde no se puede salir, ¿no? Y me parece que esta distinción, que es el diccionario, digamos, que es muy, muy básica, puede servir como para ordenar un poco la exposición. Me parece que la reflexión de la filosofía de la ciencia, cuando me refiero a filosofía de la ciencia, hablo de un área del conocimiento filosófico que básicamente tiene lugar en el siglo XX. Los filósofos han reflexionado sobre la ciencia y el conocimiento desde siempre, pero la filosofía de la ciencia institucionalizada es un fenómeno más reciente, es un fenómeno del siglo XX. Y justamente, digamos, la agenda que se instala en esta filosofía de la ciencia, que básicamente está referida inicialmente a lo que fue el Círculo de Viena y algunos filósofos asociados, refiere a la noción de límite como aquel lugar al que no se puede entrar. La ciencia, probablemente, esta es una de las imágenes sociales más fuertes de la ciencia, no digo que sea hegemónica en este momento, pero es una de las imágenes más fuertes, que es que la ciencia es un lugar de jerarquía y exclusividad epistémica al que no se puede entrar fácilmente. Y esta exclusividad de todo tipo, no se refiere solo a una cosa obvia, que es que para uno poder entrar a la ciencia tiene que pasar por determinados rituales, tiene que formarse en un saber exacerbadamente especializado, sino a otras cuestiones, sino que son más bien valores asociados a la ciencia, ¿no? Y la ciencia, según este punto de vista, y por derecho propio, sería el saber más idóneo e importante de que disponemos los humanos. Esta es una idea que se puede criticar, no lo voy a hacer ahora, pero me parece que hay buenas razones para aceptar esto, ¿no? Digo esto porque en las últimas décadas esto se ha criticado, ¿no? Ahora vamos a ir a esta cuestión. Y las primeras reflexiones, no los voy a aburrir sobre los detalles, pero básicamente de lo que se trataba, o por lo menos intentó la filosofía de la ciencia, era justamente establecer límites. En dos o tres sentidos. El primer límite que se intentó establecer es lo que se conoce en filosofía de la ciencia como el problema de la demarcación. Es decir, establecer criterios certeros, criterios unívocos para poder distinguir la ciencia o las ciencias de otras manifestaciones discursivas u otras manifestaciones culturales de la humanidad. Había buenas razones coyunturales para eso. A principios del siglo XX hubo un florecimiento de las posiciones irracionalistas, idealistas, de los espiritismos, y digamos que entonces había una preocupación muy fuerte por establecer, bueno, ¿qué es ciencia? ¿No? Sin contar con que el panorama de la ciencia en general era de una, no sé si crisis, a mí la palabra crisis no me gusta, pero sí de una importante preocupación por un montón de cosas que habían pasado en todo el siglo XIX. Ni que hablar lo que pasó en la biología con la aparición de la teoría de la evolución, la teoría de las enfermedades infecciosas, la teoría celular, la crisis de los fundamentos de las matemáticas, digo, cambiando de disciplina.
lo que pasó en la física, que estaba tranquila, tratando de resolver los últimos problemitas que Newton había dejado, y aparece la cuántica y aparece la relatividad y todo se fue al diablo. Y bueno, digamos que todo este panorama ameritaba también una reflexión sobre la ciencia que permitiera demarcar, ¿sí? Los esfuerzos que realizó el Círculo de Viena y algunos otros autores, no voy a avanzar en los detalles, pero la verdad que no funcionaron porque ese criterio no funcionó. Y otra de las formas que se trató también de delimitar la ciencia, en función de establecer un criterio canónico que permitiera distinguir claramente, taxativamente, lo que era la ciencia de otras manifestaciones de la cultura, es lo que ellos llamaron la distinción entre contextos, ¿no? La distinción entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. Por un lado, el contexto de descubrimiento incluye todos los aspectos sociales, culturales, económicos, psicológicos, es decir, todo lo que rodea a alguien que está haciendo ciencia, pero que no son específicamente la ciencia que ese sujeto o esos sujetos están produciendo, ¿sí? Y por otro lado, el contexto de justificación es el conjunto de criterios que permiten fundamentar, justificar esas afirmaciones científicas, ¿sí? Y eso está claro, digamos, uno no puede justificar o fundamentar una teoría o un concepto científico apelando simplemente a que un día lo soñó o tuvo la intuición extraordinaria, bueno, que lo tomó del contexto sociocultural y de su barrio y de sus amistades, digamos. Ese tipo de cosas no sirven para justificar la ciencia, lo cual es una obviedad, ¿no? La creatividad, que de eso se trata la ciencia, no tiene reglas metodológicas, algorítmicas, que permitan establecer con claridad cómo funciona. Simplemente la creatividad es un fenómeno psicológico del cual los psicólogos podrán dar cuenta. Pero eso no alcanza para, o mejor dicho, no es importante para justificar una teoría científica. Utilizando esa anécdota falsa, pero que quedó instalada en la historia de que a Newton se le cayó una manzana en la cabeza, Newton no puede ir a contar al principio de los Principia Mathematica que se le cayó una manzana en la cabeza y que por eso aparecieron las leyes de la gravitación. Simplemente es una anécdota, ¿sí? Así que hasta ahí está todo muy claro, que la justificación de la ciencia va por otro lado. Hay procedimientos claros, algorítmicos, empíricos, experimentales, hay un montón de procedimientos que son aceptados por los pares con respecto a una teoría científica. Ahora, el problema hasta ahí no es muy interesante, pero sí es interesante algo que a veces fue dejado de lado, que es cuál es la relación entre el contexto social y los contenidos científicos. ¿Sí? Pongo algún ejemplo. ¿Qué relación hay entre la teoría darwiniana de la evolución y el liberalismo inglés de mediados del siglo XIX? Hay toneladas de tinta se han derramado tratando de explicar que Darwin era un espía al servicio del imperio inglés, en fin, un montón de o que fue el iniciador del darwinismo social y cosas por el estilo. Entonces, ese sería, me parece a mí, el problema más interesante. Es decir, ¿qué relación hay, si es que hay alguna, entre la ciencia y el contexto social? Claro, si uno pone como ejemplo la teoría darwiniana, es relativamente sencillo encontrar relaciones, o por lo menos parecería que intuitivamente uno puede encontrar relaciones.
Si pusiera otras teorías, como por ejemplo, no sé, la cuántica, ahí ya sería un poco más difícil encontrar esas relaciones, o la tectónica de placas, no sé qué podría encontrar en el orden de lo social. Pero bueno, alguna relación tiene que haber. Y esto es lo que las primeras formulaciones de la filosofía de la ciencia han tratado de evitar, digamos, ¿no? Siempre la influencia de lo social, del contexto, siempre ha sido visto como algo negativo. La sociedad ha sido vista como algo refractario, algo que detiene o retarda ese avance de la ciencia, que solo debería funcionar a través de el método científico, la pureza, la neutralidad. ¿Sí? Esa visión estereotipada de la ciencia enseguida empezó a recibir críticas, sobre todo a partir de la década del 60, en el siglo XX, y dio lugar a las posiciones totalmente opuestas, ¿no? En el polo opuesto, a los esfuerzos por defender y justificar la neutralidad, la objetividad, la pureza de la ciencia, y de encontrar digamos, definir la ciencia como un proceso algorítmico, riguroso, formalizado, metodológico, empezaron a aparecer un montón de posiciones que, a partir de algunas críticas que se le hicieron, empezaron a reforzar posiciones neorrománticas, irracionalistas, posmodernistas, ¿no? Y entonces, digamos, se han opuesto a esas formulaciones tan rígidas con posiciones totalmente relajadas y blandas. Entonces, y eso es lo que uno ve hoy, ¿no es cierto? Me parece que hoy hay como una especie de avanzada neorromántica, posmodernista, relativista, ¿no? Que me parece que le hace mucho daño a la ciencia. Los llamados estudios sociales de la ciencia, que han logrado estudios muy interesantes sobre los contextos sociales, las instituciones científicas, cómo se legitiman las verdades científicas, cómo se construye esa comunidad particular que son los científicos, digo, han logrado estudios importantes, al mismo tiempo han diluido las barreras de entre la ciencia y otras manifestaciones de la cultura. Entonces, a mí me parece que justamente porque han equivocado la estrategia pensando en los límites. La filosofía tradicional de la ciencia exacerbando los límites, o tratando de exacerbar esos límites, para separar la ciencia de la sociedad, pensando que con eso defendía la neutralidad y la objetividad, y los estudios, después de los 60, los nuevos filósofos de la ciencia, los estudios sociales de la ciencia, lo que trataron de hacer justamente es de eliminar esos límites, ¿no? Y al eliminar esos límites, han borrado de un plumazo lo que es la neutralidad, la objetividad y lo específico de la ciencia. Yo creo que para resumir estos 100 años de discusión, yo diría que dos cosas. La filosofía tradicional de la ciencia fue impotente para explicar qué relación hay entre la ciencia y la cultura. Y los nuevos estudios sobre la ciencia, los estudios posmodernistas, son impotentes para explicar qué tiene la ciencia de específico. Entonces, para ellos es un saber entre muchos otros, sin ningún tipo de especificidad, sin ningún tipo de privilegio, lo cual lleva no es una cuestión ociosa ni abstracta, lleva a cuestiones importantes, digamos. Vamos, por poner el ejemplo más a la mano, pensemos lo importante que son los movimientos antivacunas en esta época. Eso tiene que ver con la irracionalidad, tiene que ver con el relativismo, tiene que ver con este posmodernismo que está
no sé si cada vez más expansión, pero sí la tiene. Y yo, para cerrar esta partecita de lo que sería como para, digamos, en muy pocas palabras, explicar la situación en que estamos, voy a leer un párrafo de un biólogo también, que es François Jacob, que es muy conocido, y esto lo escribe a fines del siglo pasado, en 1990 y pico, es este libro. Este libro se llama El juego de lo posible, que termina con una frase maravillosa, que me ha producido mucha envidia leerla, porque digo, ¿cómo no se me ocurrió a mí? Si esto explica 400 años de discusión acerca de la ciencia. Jacob dice: el siglo XVII tuvo la sabiduría de considerar la razón como una herramienta necesaria para tratar los asuntos humanos. Siglo XVII, la revolución científica, ¿no? Copérnico, Galileo, Kepler, Newton, Harvey, Descartes, todos esos, siglo XVII. Sigue. El siglo de las luces, o sea, el XVIII, y el siglo XIX, cometieron la locura de pensar que no solo era necesaria, sino la razón, ¿no? No solo era necesaria, sino suficiente para resolver todos los problemas. El siglo XVIII, la Ilustración, es la razón científica que no solo iba a explicar lo que es el mundo, sino que además iba a llevar a la felicidad de la humanidad. ¿Sí? Son los positivismos del siglo XIX y del siglo XX. Y Jacob termina, dice: en la actualidad, o sea, está hablando fines del siglo XX, todavía sería una mayor demostración de locura decidir, como quieren algunos, que con el pretexto de que la razón no es suficiente, tampoco es necesaria. ¿No? O sea, es fantástico esto. O sea, lo que hoy tenemos es que esa supuesta crítica a la ciencia lo que hace es invalidar la racionalidad, ¿no? Entonces hoy cualquier cosa puede ser dicha y todo parece valer lo mismo. Bueno, esto da para una discusión. Ahora, esta sería la primera parte. La ciencia como algo a lo que no se puede entrar, ¿sí? Pero hay otra forma de pensar los límites, por ejemplo, aquellos donde la ciencia no puede salir o no puede acceder a algunos aspectos. Por ejemplo, por poner algunos, se habla mucho del fin de la ciencia. Cada tanto sale algún libro que habla del fin de la ciencia. No el fin en el sentido de que la ciencia no sirve más, sino como que la ciencia ya estaría cerrando todo ese enorme corpus de conocimiento que nos daría alguna visión cierta y exacta de lo que es el mundo, ¿no? Y cada tanto aparece. A mí me parece que esos límites, no sé si encontrarle razones psicológicas a por qué aparece esto, ¿no? Probablemente por oportunismo editorial, o porque anunciar la muerte o el nacimiento de algo nuevo siempre ejerce cierta fascinación, ¿no? Y siempre aparece la muerte de la filosofía, la muerte de la historia, de la modernidad, la muerte de la política, del arte, del libro, etcétera, etcétera. Cada tanto aparece una necrológica anunciando la muerte de algo. Pero, digamos, pensar que la ciencia tiene un fin en el sentido de armar el paquete completo de lo que es la realidad, me parece que es una imagen, yo diría, ingenua de la ciencia, porque siempre aparecen problemas nuevos. No me parece que haya que esperar algún momento en el futuro en el cual este corpus del conocimiento esté cerrado. Por varias razones. Primero, porque aparecen problemas nuevos. Segundo, porque la ciencia, esa idea de la ciencia unificada, la ciencia única, bueno, no, es muy difícil de defender hoy. No existe la ciencia en ese sentido único. Bueno, quizá otros límites por ahí más interesantes son los límites, interesantes digo desde el punto de vista filosófico, ¿no? Serían los límites cognitivos y tecnológicos, ¿no?
La pregunta sería, ¿es posible establecer algún límite a priori para la investigación científica? Es decir, ¿existe algún aspecto de la realidad que sea intrínsecamente incognoscible? Nosotros estamos acostumbrados a usar una metáfora deportiva, digamos, para pensar la ciencia, en el sentido de que la ciencia avanza siempre, cada vez se conoce más, hay una especie de idea de progreso lineal, pero la pregunta acá sería esta, ¿no? ¿Hay algo que sea intrínsecamente incognoscible? Obviamente por definición no hay una respuesta para eso, porque justamente eso que está totalmente afuera de las posibilidades humanas, no porque sea algo a lo que no hayamos llegado todavía, sino algo que está absolutamente afuera de las posibilidades, por definición no lo puedo decir, ¿no? Quizá una versión un poco más para la discusión sobre esto, sea cambiar la pregunta y decir, ¿existe algún límite producto de que la ciencia que tenemos es una ciencia humana? Y humana, digamos, humana en el sentido de que es el producto de una especie particular en un planeta particular, resultado de una evolución particular que le ha otorgado un aparato cognitivo y mental particular. ¿Sí? ¿No? En ese sentido, lo que tenemos es una ciencia humana en el sentido pleno. ¿Sí? La ciencia es, en el fondo, el resultado de esta evolución particular que hemos tenido los humanos. Hay un libro de Nicholas Rescher, se escribe Rescher, que se llama justamente Los límites de la ciencia, y en alguno de los capítulos hace una reflexión muy interesante, un ejercicio mental, ¿no? Sobre una supuesta ciencia extraterrestre. Si una ciencia extraterrestre podría ser igual a la nuestra, ¿no? En la discusión de si podemos entendernos o no podemos, o no podríamos entendernos. Y bueno, no sé qué podría pasar, pero imaginemos una especie que su composición no estuviera sobre la base del carbono, sino sobre el silicio o alguna otra cosa, y tuviera otra evolución particular, con otro sistema cognitivo y de relación con el mundo externo distinto, y con unos condicionantes sociales distintos, seguramente tendría otra ciencia. No lo sé, pero eso se podría pensar. Porque la ciencia en ese caso no sería tanto esa descripción fidedigna acerca del mundo, sino, bueno, esta perspectiva particular que tenemos los humanos. Sin contar con cosas un poco más obvias, como que la ciencia en algún sentido está ligada a la ciencia occidental, está ligado siempre a la guerra, ¿no? Podría pensarse otro modo, ¿no? Bueno, ese es un tema. Otro de las cuestiones son los límites tecnológicos, sobre todo en ciencias naturales, digamos, que requieren en algunas ramas desarrollos tecnológicos cada vez más importantes, sofisticados y sobre todo cada vez más caros. Muchas veces los límites del conocimiento dependen justamente del desarrollo tecnológico. Bueno, podría poner ejemplos bastante simples y bastante clásicos, como el caso de Galileo y el telescopio, o el caso de, en esa misma época, de los primeros microscopios que permiten descubrir un mundo nuevo, bueno, o los grandes y costosísimos aparatos que van apareciendo cada tanto en el mundo actual. Lo cual, y este límite no solamente es un límite estrictamente tecnológico, sino que además termina siendo un límite político, ¿no? Político-económico, porque
justamente en algunas áreas, estos desarrollos son costosísimos y requieren de, bueno, que los estados inviertan el dinero necesario, porque no hay ningún particular que lo pueda hacer, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Los límites éticos. Los límites éticos. Yo creo que, digamos, la creciente presencia de la ciencia y la tecnología de las últimas décadas, digo, en todos los aspectos de la vida, nos enfrenta con problemas éticos, con dilemas éticos, es decir, problemas que no se pueden resolver, ¿no? Y hoy eso tiene una presencia acuciante, porque en muchos casos tiene que ver con la supervivencia misma de la especie, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al calentamiento global, el cambio climático, la producción de alimentos que llevan inevitablemente al uso de otros productos contaminantes, y ni contar con, por ejemplo, las posibilidades crecientes y a la vista y ya casi al alcance de la mano de modificar la propia evolución, ¿no? No solamente de la posibilidad de extinguirnos, sino que además de interferir o modificar la propia evolución. Pensemos en los últimos logros de la biología molecular, como CRISPR, que es lo último, que de hecho el año pasado se ha llevado el premio Nobel, las investigaciones sobre CRISPR, que bueno, que no solamente permiten vislumbrar desarrollos económicos importantísimos en cuanto a la producción de alimentos, sino también en cuanto a la modificación en la línea germinal de sujetos humanos, con lo cual, bueno, podríamos pensar que la autocomprensión humana se está poniendo en juego ahí. Yo no tengo una visión demasiado dramática ni apocalíptica sobre eso, pero hay gente que sí, y ven en esto como una gran desgracia, ¿no? Lo que sí es cierto es que, bueno, habitualmente se trata de poner límites éticos a todo esto. La idea de que no todo lo que se puede hacer se debe hacer, o es moralmente aceptable de hacer. Yo sí soy bastante escéptico con respecto a los límites éticos, ¿no? Me parece que la ética está bien, que es algo que tiene que estar y hay que preguntarse, pero pensar que la ética va a poner límites, sobre todo cuando hay negocios de por medio, y cuando la ética va a poner límites a la investigación, me parece una ingenuidad, ¿no? No creo. Pero bueno, a veces, y además a veces tampoco es necesario que lo haga. Pero sí es cierto que existen los límites éticos sobre cosas que no se deben hacer. Bueno, y digamos, dejé para el final lo que a mí me parece que tiene que ver con los límites, pero al mismo tiempo tiene que ver con los desafíos de la ciencia en cuanto a institución, ¿no? En cuanto a institución moderna, occidental, ahora planetarizada, y sobre cuál es el futuro de la ciencia y qué es lo que, o en todo caso, bueno, es muy pretencioso decir cuál es el futuro de la ciencia, pero sí de algunas cosas que parecen no estar funcionando. ¿No? Yo diría que la ciencia tal como la conocemos, la ciencia maestra que tenemos cotidianamente, tiene 4 características. Tiene más, digo, pero por lo menos 4 características como para plantear este tema. La primera característica es que la ciencia está organizada a través de la disciplinariedad por objetos. Más allá de las
distintas clasificaciones que se han intentado la ciencia, entre, bueno, sociales, naturales, informales, ciencias del espíritu, en fin, todas esas clasificaciones que se han intentado, ¿no? La ciencia está organizada a partir de los objetos estudiados. Los físicos saben lo que estudian, los biólogos saben lo que estudian, los sociólogos, los historiadores, tienen claro cuál es su objeto de estudio. Y así está organizada la ciencia institucionalmente. Digamos, eso uno lo puede ver también en la organización, en la administración y la organización académica. Uno va a determinadas facultades a determinar determinadas carreras a través de determinados textos que recortan el universo total en sectores perfectamente identificables casi siempre. Y no solamente en cuanto a la administración, también en toda la organización de subsidios, carreras académicas, especialidades, está organizado en función de los objetos estudiados. Es así, funciona así, ¿no? El problema es que, uno de los problemas, es que esta división del trabajo científico ha terminado ontologizándose, es decir, ha terminado configurando la realidad misma, porque abordamos la realidad según esos conceptos disciplinares, pero muchas veces perdemos de vista que la realidad es un conjunto mucho más complejo, ¿no? Y pensamos que esa sectorización que producimos intelectualmente está en la realidad no está sectorizada así, ¿no? Es decir, que esta compartimentación de la realidad sí, es una característica propia. Vamos a despegar. Sí. Voy a decir llamo, ¿qué le digo? Es una característica propia, digo, de la ciencia que el vuelo moderna. De Londres no puedo volver. Segundo, que No puedo ¿qué entrar medidas acá. van a tomar de nosotros los argentinos? Que Bueno. no nos dejan entrar. Perdón, pueden... Ahí está. Silencio. Bueno, entonces, esa es la primera característica. Digo, y no es que esto sea una cosa caprichosa, ni irracional, ni cuestionable. Hay buenas razones para esto. Y las razones son, entre otras, las siguientes tres características. La primera es que desde hace ya siglos, y sobre todo en el último siglo y medio, hay un crecimiento exponencial del volumen de información y conocimiento disponible. ¿No? No me acuerdo quién fue que dijo en algún momento, hace poco, que hay más científicos vivos que científicos hubo en toda la historia de la humanidad, ¿no? Quiere decir que este crecimiento, en cuanto a cantidad de científicos, pero también en cuanto a volumen de información, es realmente extraordinario, digamos, es exponencial, ¿sí? De modo tal que, bueno, es imposible manejar ni siquiera la totalidad del área de uno, ¿no? Entonces, eso lleva a la tercera característica, que es la ultraespecialización. Ya no la especialización en disciplinas, que ya está instalado, sino la ultraespecialización. Hoy, qué sé yo, hoy nadie es especialista en física o en biología, digamos, eso es impensable, ¿no? A lo sumo uno puede en un sectorcito muy chiquito, en un rincón y un borde de la disciplina, sabe mucho de eso. Y eso tiene algún sentido también, porque es imposible abarcar todo. Pero también esa ultraespecialización condiciona las carreras académicas, por ejemplo. Uno no puede ir al CONICET a decir, bueno, voy a hacer una tesis
de doctorado que se va a llamar la física. Le va a decir, no, bueno, mire, vaya, estudie bien y después venga y proponga algo más interesante que eso. O la filosofía, eso es impensable. Entonces hay una especialización y una ultra especialización creciente. Y como para completar este panorama, la cuarta característica es lo que yo llamo una inconmensurabilidad parcial. Es decir, el problema de la inconmensurabilidad ha sido tratado por muchos filósofos de la ciencia, entre ellos Thomas Kuhn, que se ha ocupado de eso, de mostrar esta imposibilidad de traducir de un paradigma a otro, pero yo no me ocupo de eso. Digo, la inconmensurabilidad parcial significa, acá, que cada una de las disciplinas utiliza un lenguaje, un léxico, una jerga interna propia, y a su vez esos conceptos propios de cada disciplina se interdefinen al interior de las teorías vigentes, en las teorías que están aceptadas en este momento, de modo tal, bueno, y en esa jerga, en ese léxico, están entrenados los científicos desde su formación de grado, pasando por los posgrados hasta que se convierten en científicos de plenos. Entonces, y esto se ve muy claramente cuando uno quiere conversar sobre algún tema desde áreas completamente distintas. Es muy difícil entenderse, es muy difícil. Y uno hace el intento, por eso digo que es una inconmensurabilidad parcial, no es que es imposible entenderse. Pero ese entendimiento requiere de un trabajo muy complejo, de aproximación, y no siempre se logra. Yo diría que se logra bastante poco, ¿no? Y todos los esfuerzos interdisciplinares, o no sé si todos, digo, muchos de los esfuerzos interdisciplinares, terminan siendo una sumatoria de perspectivas diferentes. Entonces, ¿cuál es el problema con todo esto? Bueno, el principal problema, valga la paradoja si se quiere, es que este modelo, que yo he descrito en 4 características, ha sido tremendamente exitoso y sigue siendo tremendamente exitoso. Digamos, el conocimiento que ha acumulado la ciencia es deslumbrante. Era imposible de prever hace 200 años, 150 años, 100 años. Entonces, por un lado, es esto, es decir, que es el éxito extraordinario que tiene la ciencia, hace que, bueno, que así funcione. Pero así funciona porque es exitoso, porque quizá no haya otra manera de funcionar, por esto del aumento exponencial del conocimiento, y también lleva a que las propias trayectorias académicas de las personas y de las instituciones estén ligadas a esta compartimentación, a este crecimiento exponencial, a esta inconmensurabilidad parcial. Y ese es el panorama. Entonces, me parece a mí que el desafío es que los principales problemas de la humanidad no son problemas sectorizados, problemas de algún ámbito muy particular, sino que son problemas que quizá deberán tener un abordaje múltiple y complejo, y no por sectores. Estoy pensando calentamiento global, el cambio climático, estoy pensando la desigualdad, quizá el gran problema de la humanidad es la desigualdad creciente entre las personas, no sé, la supervivencia misma de la especie humana, digamos, son problemas que requieren de miradas más múltiples, más complementarias. Los últimos, esto no estoy inventando el agua tibia con esto, las últimas
tiempos hay esfuerzos, lo que se llaman interdisciplinas, multidisciplinas, transdisciplinas, que intentan modificar, digamos, este panorama, pero la cuestión no es sencilla, ¿no? Y quizá uno de los desafíos de la institución ciencia o la institución académica, la institución universidad hacia el futuro, será cómo modificar las formaciones disciplinares o las formaciones académicas, los trayectos académicos de los futuros científicos, para que teniendo esas formaciones cada vez más específicas, que es absolutamente necesaria, al mismo tiempo puedan tener un abordaje de la realidad múltiple y complejo. Eso es un gran problema, porque cuando uno estudia, no solamente aprende la jerga, aprende los secretos, aprende las metáforas de cada disciplina, no solamente aprende esos contenidos de cada área, sino que además incorpora una estrategia de mirada acerca de la realidad. Mira la realidad de distintos modos, no mira la realidad del mismo modo un filósofo que un ingeniero, definitivamente no. Y no es que una sea mejor que la otra, o una tenga algún privilegio sobre la otra, son miradas distintas. Entonces, esa conjunción, o no, conjunción no me gusta, digamos, esa complementariedad de miradas de lo micro, pero también lo lejano y macro, me parece a mí, es una opinión, que es el gran desafío de la academia hacia el futuro en tanto institución universal, ¿no? Más allá de los detalles, obviamente, y del conocimiento en particular. Bueno, habiendo cumplido mi tiempo casi bien, lo dejo ahí y, bueno, si hay preguntas, si hay alguna opinión, sería bueno seguir con eso. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muy interesante la charla. Bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas. Quienes tengan preguntas pueden escribirlas en el chat y yo voy a ir nombrándolos en orden y pueden hacer sus preguntas al doctor. La primera pregunta la va a hacer el doctor Ariel Villordo. Bueno. Bueno, muchas gracias, Héctor, por tu interesante charla. Te quería hacer una pregunta que algo ya creo que abordaste la respuesta. Dijiste que el problema de la inconmensurabilidad parcial no se puede compensar con el trabajo, o no se puede compensar en forma completa con el trabajo interdisciplinario. Sin embargo, la pregunta, no sé si tenés una respuesta exacta, pero la podemos discutir. ¿Vos creés que los grupos más exitosos en términos de producción científica, o sea, número de papers, pongamos un parámetro, producidos por unidad de tiempo, los grupos más exitosos pueden llegar a ser aquellos que más interdisciplina tengan en la ciencia en general? Sí. A ver, yo diría, en principio aclararía por ahí lo que dije, quizá no lo dije correctamente o no lo dije tal como lo pienso. Yo creo que la inconmensurabilidad, justamente digo que es parcial, porque es muy complicada, es muy trabajosa, a veces se consigue más, hacerla más aceitada, otras veces es muy difícil y no se logra. Me parece que son esas tareas siempre a pérdida, pero que no se puede renunciar a realizarlas, digamos, ¿no? O sea, hay muchas actividades humanas que uno sabe que no va a tener éxito pleno, pero hay que hacerla, digamos, no se puede renunciar. Es como la divulgación científica. Uno sabe que la divulgación científica siempre es a pérdida, pero hay que hacerla, digamos, y hay que hacerla bien, obviamente, pero digo, hay muchas actividades así.
Yo diría que yo no pondría solamente y exclusivamente el parámetro de que vos pusiste como hipótesis, digamos, de los grupos que trabajan más interdisciplinariamente y producen más papers son los más exitosos. Me da la sensación de que hay distintos niveles de problemas. Hay niveles de problemas que son absolutamente exclusivos y específicos para un área muy concreta, y hay otros problemas que son más amplios y requieren de miradas más complementarias, más transdisciplinarias. Me da la sensación de que si uno piensa que el abordaje de la realidad tiene que ser para resolver problemas y no para completar un sector específico de las explicaciones del mundo, me parece que ahí ya la interdisciplinaridad o la transdisciplinaridad entran mucho mejor. Pero me parece que dependerá un poco de qué se trata de explicar o qué se trata de comprender o de dilucidar, ¿no? No sé si para todo hace falta esa mirada transdisciplinaria, ¿no? Me parece que en algunas cosas no tiene mucho sentido andar preguntándole a los sociólogos, a los historiadores, bueno, también resolver el problema ahí. Pero en otros casos sí, ¿no? Me parece que dependerá del problema, porque yo creo que también quizá una de las cosas que hay que cambiar, que no es fácil, empezar a pensar la realidad como problemas y no como sectores temáticos, ¿no? Claro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Mauricio. Hola, doctor. Muy Hola. interesante la charla. Me gustó mucho porque yo también, o sea, suelo hacer siempre cuando voy a producir un trabajo, cuando voy a escribir un paper, siempre tomo el tiempo de pensar el por qué, el cómo, qué, lo que va a aportar este paper a comunidad científica y más que a la comunidad científica, o sea, a la población, por ejemplo, a la sociedad, ¿no? Intento también escribir un lenguaje o intentar, o sea, no hacerlo tan específico para que todos puedan ascender esta información. Entonces, no, por ahí yo no, o sea, no sé si tengo preguntas, pero tengo, o sea, pensamientos que por ahí, no sé si los grupos más exitosos, o sea, serían los grupos que publican más papers, porque depende del contenido del paper y depende cómo este número de papers va a afectar la sociedad o va, o sea, modificar mi microambiente, mi macroambiente, ¿se entiende? Entonces, y mi experiencia propia, como, o sea, yo soy becario doctoral todavía. Cuando yo aplico esa interdisciplinariedad para intentar resolver un problema en particular, o sea, por ejemplo, yo trabajo con genética. Y si yo, o sea, agarro un poco de biología, astronomía, física, matemática, o sea, cuando yo amplío este ciclo en torno de este tema en particular que yo tengo que desarrollar, es como que todo se vuelve más conexo, ¿se entiende? Y más fácil hasta de entender y de transmitir este conocimiento, ¿se entiende? Entonces, o sea, me gustó mucho tu charla Bueno, gracias. por esta cuestión. Yo diría, completando un poco tu comentario con lo que decía Ariel, a mí me parece que cuando uno cae en muchos extremos que parecen simplificar las cosas, en realidad las cosas se complican y cada vez se explica menos, ¿no? Yo creo que tener una mirada sociologista de la ciencia o ultrapolitizada de la ciencia
no ayuda mucho, así como tener una mirada ultra especializada y ultra microscópica de la ciencia tampoco ayuda mucho. Yo me parece que un científico, un filósofo también, digo, es alguien que se mueve y va y viene de distintos niveles. Si vos querés producir una vacuna, que ahora que está tan de moda esta cuestión de las vacunas, y bueno, mirá, no te preocupes tanto por qué es lo que pasa en el mundo y cuestiones sociológicas, cuestiones antropológicas. Resolver la vacuna. Después, cuando está la vacuna, ya sí aparecen otras dimensiones, porque ahí ya tenés las cuestiones políticas, las cuestiones geopolíticas, la economía, tenés las cuestiones sociales, tenés los movimientos políticos, tenés los grupos antivacunas. Entonces, yo creo que son problemas distintos. Entonces, si uno, qué sé yo, por ejemplo, los biólogos pueden trabajar tranquilamente en biología molecular sin ni siquiera saber que existió un señor que se llamó Darwin. Lo pueden hacer tranquilamente. Si piensan su trabajo como un trabajo instrumental, lo pueden hacer. Pueden entrar toda la vida y hacer una carrera extraordinaria, ganar premios, sin saber nada de la sociedad, de la historia, de la ética, de la cultura. Bueno, está bien, eso es una forma. Pero hay otros niveles en los cuales uno tiene, pero esto es una cuestión personal, uno debería poder pensarlo, debería poder inscribir eso, y si uno está preocupado, bueno, tomar digamos, algunas acciones al respecto. Pero me parece que hay... Perdón. No. Hay como distintos niveles, digamos. Yo creo que reducir la ciencia a una cuestión meramente instrumental nos lleva por un camino. Pero también pensar que todo en la ciencia es político y que todo en la ciencia es poder, me parece que es una visión también ingenua de la ciencia, ¿no? Me parece que hay que, bueno, hay que hacer un esfuerzo reflexivo. No es fácil. Tomar decisiones, tomar posiciones dogmáticas y extremas es lo más fácil en la vida. Bueno, gracias, doctor. Bueno, muchas gracias. El doctor Ariel quiere Otra hacer vez, otra pero sí. pregunta. Me quedó en el tintero otra consulta que no entendí muy bien de tu charla. Cuando hablaste de como una especie de cambio de visión de los filósofos de la ciencia en los años 60. ¿Podrías repetir bien esos conceptos? Porque no me quedó claro, o sea, cómo se venía dando la mirada y qué pasó, si se puede relacionar con algún hecho histórico, ese viraje en la mirada de los filósofos de la ciencia a partir de los 60. Creo que era referente al problema de la demarcación. Sí, yo pasé demasiado rápido con ese tema probablemente. No, por eso. No, digamos, la filosofía de la ciencia de los años 20 a fines de los 50 tenía una característica muy particular, que era una filosofía de la ciencia de tipo, estoy haciendo una simplificación, ¿no? Una filosofía de la ciencia prescriptiva, en el sentido de intentar detectar cuáles eran esas condiciones canónicas que debía cumplir la ciencia, e indicarle a la ciencia cómo debía proceder para ser una buena ciencia. Era una posición de la ciencia algorítmica, es decir, la ciencia eran procedimientos perfectamente formalizados y fijos. Ponía el acento en la cuestión del método científico, el método científico, y lo que se intentaba era justamente encontrar estas características que permitieran separar a la ciencia de algunos condicionantes psicológicos, pero sobre todo sociales, que podrían, digamos, enturbiar, ensuciar el proceso de la verdad científica.
Es una idea, eso no lo puede encontrar en el Círculo de Viena, los autores del Círculo de Viena, a su manera también en Popper, y ya hacia los años fines de los 50, principios de los 60, aparecen un grupo de filósofos, se los suele llamar los nuevos filósofos de la ciencia. Básicamente hay algunos autores, como por ejemplo Hanson, Feyerabend, y el más conocido es Thomas Kuhn, con su libro que fue un bestseller, que fue La estructura de las revoluciones científicas. Estos autores empiezan digamos, a poner el acento en las condiciones sociales de producción del conocimiento científico. Ya no tanto en el análisis racional de las teorías como un producto del trabajo científico, sino en esa práctica de la comunidad científica, situada social e históricamente, en la producción del conocimiento. ¿Sí? Entonces, las cuestiones del método, las cuestiones de la ciencia como un lenguaje depurado, puro, formalizado y unívoco, empezaron a perder interés. Lo que empezó a producirse son estudios sobre cómo los científicos producen sus creencias y cómo llegan a aceptarlas. Por eso yo decía que de alguna manera se disuelve esa distinción entre contexto de descubrimiento, es decir, contexto sociohistórico, y contexto de justificación. ¿Sí? Ahora, eso, que esto no es Kuhn, pero digo, lo tienen a Kuhn como uno de los padres fundadores, empiezan a aparecer un montón de líneas relativistas, irracionalistas, constructivistas, que empiezan, digamos, toman esa crítica a esa visión tradicional de la ciencia como un elemento que permite sacar como conclusión que no hay nada especial en la ciencia y que es una actividad entre muchas otras, en la cual los actores negocian de alguna manera el poder simbólico, el poder material, las verdades científicas, y entonces el resultado son versiones relativistas. El contexto de esto, los años 60, es, digamos, la explosión de lo que se conoce como la posmodernidad. ¿Sí? No solamente la crítica, hay qué sé yo, los eslóganes de los posmodernos son, bueno, el final de los grandes relatos políticos, las grandes promesas de la modernidad. Digamos, la modernidad o la ilustración prometió que la ciencia, como dije hace un rato, iba a explicar el mundo, pero además iba a llevar a la felicidad de la humanidad, porque iba a resolver la cuestión política. Bueno, eso después de Auschwitz, después de los campos de concentración, entra en crisis, digamos. Pero también entra en crisis lo que ellos llaman el relato acerca de la ciencia neutral, objetiva, en un lenguaje claro y transparente acerca de la realidad. Y entonces aparecen estas visiones, digo, constructivistas, posmodernistas, relativistas, que han producido algunas cosas interesantes, pero han cometido el gran error de pensar que esas cosas interesantes que decían era todo lo que había que decir. Entonces, los estudios que mostraban que detrás de la ciencia había dispositivos de poder, que sí los hay, creyeron que la ciencia era solo dispositivos de poder. Aquellos estudios muy interesantes sobre la retórica de la ciencia, que mostraban que hay retórica en la ciencia, que hay una forma de decir las cosas, que sí la hay, y piensen ustedes cómo tienen que escribir un paper y que tienen que reunir ciertos requisitos, pensaron que como sí hay retórica en la ciencia no era más que un intento de convencer a los pares, como si fuera un discurso retórico más, un discurso persuasivo. Bueno, la ciencia es un dispositivo de poder. La ciencia es una retórica particular, no es una descripción fiel de la realidad. Pero no es solo eso.
Entonces, por eso digo que se queda en la mitad de camino, porque eso no es todo lo que hay que decir. Lo que hay que explicar, creo yo, es por qué la ciencia explica tan bien la realidad. Es decir, ¿qué es lo que la ciencia tiene de específico? Por eso yo decía que el positivismo del siglo XX fue impotente para explicar la relación de la ciencia con la cultura, con otras manifestaciones de la cultura, porque la aisló a la ciencia para resguardar la neutralidad. Pero las visiones de fines del siglo XX, esas visiones postmodernistas y relativistas, son impotentes para explicar lo que la ciencia tiene de específico. O sea, me explican cómo funciona la comunidad científica, cómo se premian, cómo se accede, cómo se escribe un paper, qué elementos retóricos, qué metáforas usan, bárbaro. Pero no me explican lo que tiene de específico, que es que la ciencia es un instrumento claramente idóneo para explicar la realidad, controlarla, predecir en algunos casos, y hasta destruirla, digamos, ¿no? Pero ese sería el esquema, me parece a mí, para decirlo rápidamente, ¿no? Héctor, ¿y hay autores que sintetizan o tratan de sintetizar ambas miradas? No, lo que hay, no, lo que hay es un cambio de estrategia, me parece, en la filosofía. La filosofía, como te decía antes de la charla, digamos, antes de grabar, ha abandonado esas pretensiones de construir una filosofía general de la ciencia, ¿no? De la ciencia en su conjunto. Es una entelequia inexistente la ciencia en su conjunto. Entonces, y además mucho menos de, digamos, indicarle a la ciencia qué es lo que tiene que hacer. Más bien, lo que se trata es ver lo que está haciendo la ciencia, intervenir con instrumentos o con estrategias y conceptos filosóficos en una especie de transdisciplina. Por eso yo te decía que lo que hoy hay dentro de la filosofía, lo que hoy produce conocimiento dentro de la filosofía en relación a la ciencia, son estas filosofías especiales de la física, de la química, de la biología, de las ciencias sociales, filosofía de la tecnología, ¿sí? Pero en un trabajo transdisciplinario con la propia disciplina. Hoy un filósofo de la ciencia o un filósofo de la biología tiene que saber algo de biología. Si no, no puede hacer filosofía de la ciencia. Bueno, muchas gracias. Mauricio tiene otra pregunta. ¿Querés hacerla? Estaba con el micrófono apagado. Doctor, tengo una pregunta de por ahí, sea un poco cliché, pero creo que hay que hacerla, o por lo menos a mí me gustaría escuchar, o sea, tu opinión, porque, o sea, durante la pandemia, o sea, tuvimos bastantes cambios en la estructura con que se mueve la ciencia, tuvimos bastantes problemas relacionados a esta estructura que estaba marcada y la estructura que se fue modelando durante la pandemia. Entonces quería preguntarte qué, o sea, cambios vos podrías, o sea, predecir para la ciencia post-pandemia del COVID-19. Qué difícil, ¿no? Lo primero que debería hacer es decir no sé, pero bueno, no, digo, esto es una pura especulación y es una opinión. Es una opinión, claro. Sí, sí. Yo no estaría tan seguro de que las cosas hayan cambiado tanto con la pandemia. Sí, esto es una porquería que está pasando y la estamos padeciendo. No sé, habría que ver después de unos años a ver qué pasó. Yo creo que hubo muchos que se apuraron, apenas empezó la pandemia, a publicar libros, con lo cual han ganado mucha plata, prediciendo cosas
o cosas buenas o cosas terribles, ¿no? Yo he escuchado que la humanidad iba a ser diferente, porque ahora la humanidad iba a aprender lo que es la solidaridad y ser bueno con el otro. Bueno, eso son todas tonterías, no es cierto, eso no pasó, no va a pasar tampoco. Algunos anunciaron el fin del capitalismo, por ejemplo. Eso estaba más en su deseo que en algún análisis de la realidad. El capitalismo por ahora no parece tener fecha de defunción. Hoy te están vendiendo turismo vacunatorio. O sea, siempre hay un negocio atrás de eso. O sea, a mí me parece que se han apurado mucho, ¿no? Así como los que anunciaron el fin de la ciencia, la muerte de la filosofía, me parece que se apuraron. Yo no sé si hubo tantos cambios. A mí me parece lo que hay, quizá aparecieron cosas que no imaginábamos que estaban, pero que estaban ahí, ¿no? Por ejemplo, que el movimiento antivacunas sea tan importante. Yo nunca imaginé semejante cosa. Yo, si me preguntaban antes de todo esto, diría que eran unos locos marginales, casi como los terraplanistas, y parece que no, parece que no. Es más importante de lo que uno supone. Yo lo ¿Cómo? que más me marcó fue este acercamiento de la ciencia con los medios de comunicación. ¿Me entendés? O sea, Eso sí, Sí. eso fue positivo. entonces, Bueno, ahí tenés también un elemento que funcionó, digamos, en algún sentido para ilustrar o pero también yo creo que después de un tiempo, quizá alguien lo haga, el mensaje comunicacional no siempre fue claro, muchas veces fue confuso. Lo que pasa es que yo creo que uno elige qué medios, con qué medios informarse y tiene algún criterio para eso. Pero la verdad es que hemos visto barbaridades en los medios, y uno a veces se ríe, pero esos medios tienen una llegada tremenda. Exposiciones irracionalistas y antivacunas en los grandes medios, eso lo hemos visto. Informaciones contradictorias, a veces porque la realidad misma es contradictoria y lo que hoy se decía después terminó siendo que no era, y entonces se informa eso. Pero también gente, yo lo he escuchado, personas, investigadores científicos, mintiendo al aire sobre las vacunas, porque tenían intereses políticos muy claros detrás. Bueno, y del otro lado también, digamos, ¿no? Funcionarios que todos íbamos a morir rápidamente con 50 casos, y después 50.000 casos no son nada y podemos hacer la vida cotidiana. O sea que eso también fue bastante complicado. Me parece que lo que uno hace, que hago yo, imagino que hará vos también, uno selecciona qué leer y tiene como un olfato y dice, no, bueno, esto es una tontería, esto no le voy a hacer caso. Pero pensemos que la parte de la población que no tiene esos criterios más o menos, está aterrorizada, o no, o cree que no pasó nada, ¿no? Así que yo creo que ese es otro capítulo, el de la divulgación científica. Yo escribí hace unos años un libro que se llama Infidelidad genética y hormigas corruptas, una crítica al periodismo científico, que por supuesto no me gané ningún amigo dentro de los medios, y por eso nunca hicieron una reseña en ningún medio de ese libro, y quedó ahí. Pero si lo buscan en internet está disponible, en academia.edu está disponible, así que lo pueden leer, sobre el periodismo científico. Y bueno, es complicado eso, es la vida misma, ¿viste? Lo estamos padeciendo eso. bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias. Creo que no hay más preguntas. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Puede abrir el micrófono o hacer algún comentario. Si no, damos por finalizado la charla. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, principalmente, y gracias a todas y a todos quienes participaron del seminario de hoy.
y nos vemos la semana que viene. Bueno, yo simplemente para cerrar, también les quiero agradecer a todos los que estuvieron, las preguntas también, que son muy atinentes y permiten, bueno, explicar quizá mejor los temas. Así que bueno, muchas gracias, siempre a disposición. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.